Les mando un abrazo. El payaso naranja suena en vivo, cantado por Aldo de Constitución. Mirá que ya hay un streaming que tiene jingles, ¿eh? No me pidas que nos metamos en la competencia porque se pica. Lo tenemos a Aldo como compositor principal. 11 3200 0530. Un montón de mensajes que nos siguen llegando a la radio de las madres. Mándanos ahí tu audio, tu comentario, tu mensaje y lo leemos en un ratito. Pero antes tenemos que charlar de un tema que estuvo en agenda esta semana, que tiene que ver con el doble femicidio que llevó adelante este femicida, militante libertario, militante machista, antifeminista, Pablo Laurta. Ayer leía una nota muy interesante que sacamos en El Grito del Sur, que se llama Varones Unidos por el Odio, que reflexiona un poco sobre ¿cuál es el trasfondo, el sustrato sobre el que vemos femicidios todos los días? Leía que en los últimos 15 días el promedio, que está alrededor de 28 o 26 horas de un femicidio cada 26 horas, se ascendió todavía más. Y para hablar sobre este tema estamos en comunicación con Nicolás Pontacuarto, que es profesor de educación secundaria, que trabaja en la Dirección de Masculinidades del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la provincia de Buenos Aires y que también investiga en el Instituto de Masculinidades para el Cambio Social. ¿Qué haces, Nicolás? ¿Cómo estás? Yair Sibel te saluda. Buenos días, Yair, ¿cómo estás? Bien, viejo, gracias por tu tiempo. Quería pedirte primero una reflexión sobre la relación entre la URTA, la organización Varones Unidos y el femicidio que termina cometiendo. Digo, muchas veces pensamos que la violencia virtual trasciende las pantallas y redunda en violencia real, y creo que este es uno de esos casos, ¿no? Sí, donde vemos, además, en este caso de Pablo Laurta, una relación orgánica entre la ideología, ¿no?, que pregona el gobierno nacional de Javier Milei y este grupo, esta organización Varones Unidos, que aparentemente, y bajo la premisa de que hay que defender los derechos humanos del hombre, no hacía más que relativizar las violencias y las desigualdades que atraviesan las mujeres en nuestras sociedades y, por supuesto, poner en tela de juicio las denuncias por violencia de género, ¿no? Vemos este tipo de organizaciones que son, en definitiva, organizaciones extremistas de derecha que reúnen a varones que se organizan para garantizar la impunidad patriarcal, decimos, ¿no? Es decir, no son organizaciones para promover los derechos de nadie, sino para que los varones puedan seguir ejerciendo violencia y no tengan ninguna consecuencia por esas violencias que ejercen, ¿no? De hecho, esta mañana veía el traslado de Pablo Laurta y la primera declaración que hace él, ¿no? Dice, todo esto fue por justicia. Entonces creo que esto nos tiene que hacer reflexionar como sociedad, en términos de pensar por qué estas organizaciones como Varones Unidos forman parte, ¿no?, del sistema político. Y bueno, en el caso de Uruguay también el lugar que tienen tanto los medios de comunicación, ¿no?, que le han dado minutos de aire para que difunda sus ideas, incluso para que debata con feministas y asesore a algunos diputados y diputadas en relación a la ley de corresponsabilidad, ¿no?, de Uruguay. Entonces digo, me parece que el caso también abre preguntas en relación a de qué manera estas organizaciones forman parte del debate público y terminamos con estos desenlaces trágicos, ¿no?, que se suman además a ya 9 femicidios en 5 días. Total. Es decir, No, te sumo algo más, Nicolás, que lo decías vos en tu nota, la naturalización en la que caemos de que organizaciones violentas, extremistas, machistas, misóginas, antifeministas, tengan lugar en el espacio público. Vos hablabas de asesores de diputados, pero también actividades en cámaras legislativas, presentaciones de libros, reconocimiento públicos a tipos que son promotores de discursos de odio, ¿no? Creo que ahí hay un ejercicio de desnaturalizar que estas vocerías sean parte del debate democrático. Sí, de hecho hay un tuit de Varones Unidos que nosotros lo mencionamos en el comunicado que emitimos ayer con Ni Una Menos, desde el Instituto de Masculinidades y Ni Una Menos, que titulamos
Femicidios, Odio Digital y Varones Unidos, un tuit de hace poco más de un mes de la cuenta Varones Unidos, en la que refiere que, en relación a otro caso de Uruguay, ¿no?, de un padre que también secuestra a sus hijos y termina suicidándose y matándolos a ellos, como esto, ¿no?, una suerte de buscar una justicia natural, ¿no?, restituir un orden que la justicia feminista, ¿no?, porque de esta manera también caracterizan las decisiones del Poder Judicial, ¿no? Entonces, había algo de que estaba preanunciado, en algún modo, esto de la violencia, una violencia física que no se registra, que no se reconoce, pero que además se justifica, ¿no? Y que se presenta como una forma de justicia por mano propia, de algún modo. Entonces, creo que tiene que alertarnos y tiene que ser un punto de inflexión a la hora de pensar cómo caracterizamos este tipo de organizaciones. No podemos naturalizar que formen parte del debate público, ¿no? Darle minutos de aire, digo, me preocupan esos términos, porque de pronto hoy tenemos el caso de Pablo Laurta, que, perdón, sumo algo más, la cobertura mediática de los últimos días, más allá de que se presentó esta organización a la que él formaba parte, bueno, asimila la violencia que ejerce Pablo Laurta con esta idea de la enfermedad, de lo monstruoso, ¿no? Nuevamente aparece la patologización, como si fuera un loquito, no un individuo aislado, no, es decir, como si no existiera un contexto en el que este tipo de ideas de extrema derecha, masculinistas y supremacistas, bueno, empiezan también a circular, sobre todo en nuestro país, desde el 10 de diciembre de 2023, ¿no? Cuando se cierra el Ministerio de Mujeres de la Nación, cuando se cierra el INADI, bueno, estas ideas las escuchamos y las vemos circular casi sin reparos, ¿no? En algunos sectores. Entonces, es importante que tengamos una reflexión profunda sobre la peligrosidad. Bien, te llevo un debate que teníamos ayer, porque venimos charlando este tema, gracias también a los aportes de nuestra producción, que tiene que ver con qué tiene que hacer el Estado. Si el Estado es el responsable de intervenir en la construcción de masculinidades, si es algo que excede al Estado y tiene que ver con los ámbitos de socialización, en donde los varones, los chabones, tipos heterosexuales y blancos socializamos. Y la verdad es que había un gris en nuestro debate ahí, ¿no? Hay un límite en lo que puede hacer el Estado. Por supuesto que acá hay una deficiencia de políticas públicas, una orfandad de intervención del Estado, lo decías vos, en el cierre del ministerio, de ahí para abajo en todo lo que quieras, pero al mismo tiempo también uno, no puede pretender que el Estado resuelva todo en facetas en donde quizá hay otros actores que tienen que intervenir. ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lo piensan ustedes también desde el Ministerio en la provincia de Buenos Aires? Sí, mira, yo creo que el Estado tiene que tener un rol protagónico a la hora de promover comunidades, vínculos y relaciones libres de violencia, y esto lo digo en un sentido amplio, ¿no? Pienso en comunidades físicas, presenciales, pero también que pueda tener una intervención más directa, más efectiva, con mayor presencia en los ámbitos digitales, ¿no? Es algo que nosotros venimos viendo, ¿no? En comunidades de Discord, de Reddit, incluso en Twitter, vemos estos grupos, vemos en la manósfera online y en conversaciones que hay entre varones en las redes, que hay una ausencia de el Estado, pero por otro lado también de organizaciones que salgan a dar la discusión en esos ámbitos. Entonces, ahí me parece que falta cierta presencia. Y por otro lado, en lo que refiere a políticas públicas, bueno, en la provincia de Buenos Aires existe una dirección de promoción de masculinidades, desde donde se trabaja, no solamente en la atención, en el abordaje y en la problematización de las violencias que ejercen los varones, ¿no? Con el fortalecimiento de equipos que trabajan con varones que ejercieron violencia, o una línea telefónica, que es la línea Hablemos, que es una línea de atención, primera escucha y derivación, sino también generando conversaciones en sindicatos, en clubes, en distintas entidades de la sociedad civil, para que los varones podamos también comprender que la igualdad de género tiene que ver con nosotros y que los cambios individuales y esta transformación cultural requiere que los varones asumamos otro rol, ¿no? Un poco en la nota que mencionaste, Gritos del Sur, yo hacia el final pienso, bueno, ¿qué otras organizaciones podemos tener los varones que no sean en pos de quitarle derechos a los demás? Porque en definitiva estas organizaciones pro derechos del hombre van en contra, por ejemplo, de las institucionalidades que
toman denuncias sobre violencia de género. Entonces, los varones también podemos organizarnos para pedir mayores licencias parentales, para tener más días para cuidar, ¿no? Para poder asistir a reuniones escolares, para tener permisos en el trabajo, para acompañar las trayectorias educativas o al sistema de salud a nuestros hijos. Digo, podemos también generar organizaciones que no tengan que ver con atacar a los feminismos, con atacar a las mujeres, con promover estos discursos de odio, sino que también tengan en cuenta, digo, los derechos de todas las personas, pero en nuestro caso los derechos laborales, digo, los derechos de acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a la formación y la capacitación laboral, que me parece que los varones no estamos un poco ausentes en general en las construcciones comunitarias, en las organizaciones políticas, en la participación comunitaria, y creo que es necesario generar también ámbitos y mecanismos para que los varones volvamos a participar en esas instancias que no son rentables económicamente, ¿no? Pero que hacen a la construcción de una comunidad un poco más justa, ¿no? Bien, última que te hago, estamos hablando con Nicolás Pontacuarto, que trabaja en la Dirección de Masculinidades del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con la relación entre este gobierno y los voceros del antifeminismo radical, de estas ideas supremacistas, machistas, xenófobas, ¿no? Pensaba en el acto de Javier Milei, ese show nefasto, no tengo ni palabras para calificarlo, en el Movistar Arena, en donde también habló Agustín Laje, uno de los inspiradores de la URTA. ¿Cómo analizás la vinculación entre las nuevas derechas a nivel internacional, este gobierno en particular, y las usinas de pensamiento machistas y supremacistas como Varones Unidos? Bueno, es interesante y es una relación evidente, no solamente en las fotos, en las publicaciones, en la propia cuenta de Varones Unidos, donde se lo ve a la URTA con Agustín Laje y con Nicolás Márquez, ¿no? Dos personas muy cercana al presidente Javier Milei, sino también en esta internacional de derecha que es evidente, que es cada vez más clara, que aporta en definitiva guiones políticos para justificar discursos de odio, violencia física, no estamos hablando de este caso, pero que me parece que hay que poder también hacer esas relaciones, ¿no? No sé si recordás, pero hace pocos días, cuando fue el triple femicidio de Florencio Varela, la ministra de Seguridad, lo primero que hace es salir a decir en los medios de comunicación: esto no es un crimen de género, esto no tiene nada que ver con el género, ¿no? Con una intención también de despolitizar, ¿no? Que todo femicidio es político, es un crimen político, ¿no? Pero además de separar, ¿no? De decir, bueno, esto es una cuestión narco, entonces requiere una respuesta securitaria, negando que en su gobierno se promueve un claro antifeminismo de Estado, no solo desmantelando la institucionalidad vinculada a las políticas de género, sino poniendo muchas veces como chivos expiatorios, ¿no? De todos los males que estamos atravesando como país, a las feministas, ¿no? A la agenda woke, la agenda 2030. Entonces me parece que de lo que se trata es de hacer un ejercicio para poder volver a relacionar, ¿sí? Estas violencias, la intensificación de cierta economía de la violencia, que es el narco, pero que también son los criptobro, y es el trading, y es todas estas vinculaciones entre capital especulativo y el narcofemicidio, con las discusiones sobre género, ¿no? Me parece que ese es el desafío que tenemos, volver a politizar, volver a dar las discusiones entre género y política, y también, ¿por qué no?, soberanía, ¿no? Que me parece clave en este contexto. Gracias. Así que, un poco esa es la reflexión y los vínculos que encontramos. Gracias, Nicolás, muy interesante tu perspectiva, y volveremos a contactarte. Bueno, muchas gracias por el llamado. Hablábamos con Nicolás Pontacuarto, trabajador de la Dirección de Masculinidades del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia de Buenos Aires.